del Señor, a voz de nuestro querido pastor Julio. Texto clave, Filipenses 1, del 1 al 11, y seguimos con el estudio de la carta a los Filipenses, consejo para la vida y para la iglesia, cuidado y amor que supera todo obstáculo. Bienvenido. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Les han amanecido bendiciones hoy? Sí, ¿verdad? Yo tengo al dicho del amado Horacio que felicidad a todos los padres, ¿no? A los responsables. Sí. Aunque la palabra del Señor también dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que sea de larga vida sobre la tierra. Y ahí no especifica si el padre fue bueno o malo. La honra debe ser parejo, a padre y madre, ¿cierto? Así dice la palabra del Señor. Y también felicitar no solamente a los padres presentes, los que están siguiendo las redes sociales también, por Zoom, sino también a las madres que son a todos padres también. Levanten la mano las madres que les ha tocado doble papel en la vida. ¿Verdad? Y felicidades. No es fácil hacer los dos papeles. Duro. Es duro. Bueno, lo que vivimos de experiencias así, sabemos lo que sufrieron nuestras madres. No es fácil. Así que felicidades a ustedes también. Ven ahora a su Biblia, Filipenses capítulo 1. Antes vamos a orar, ¿les parece? Amado Dios, gracias por la bendición de poder estar en tu casa, de ser edificado con tu palabra en ambos horarios. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias también por la vida del pastor Carlos Núñez, que ayer nos trae ese plato espiritual espléndido de tu santa palabra para que sirvieron, que estuvieron aquí. Gracias, Señor, por la bendición de ser iglesia y por poder tener estos apoyos y estas ayudas también de ministros de evangelio, iglesias como esta, esa sana doctrina que pueden venir también aquí a edificar. Bendice a los padres, bendice a las madres, bendice a doble papel, bendice a todo tu pueblo hoy, danos oído y danos corazón para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado en esa porción del capítulo 1, versos del 1 al 11, que hemos titulado Amor y preocupación personal que la distancia no destruye. Y ahí, pues, en los primeros dos versos hay una salutación, un saludo del apóstol Pablo, y luego los versos 3 al 11 es una acción de gracias que lleva el Señor por la vida de estos hermanos de Filipos. En tres aspectos, los versos 3 y 4, pues habla de que lo hacen en oración, él eleva una oración a Dios porque tiene un recuerdo hermoso de estos hermanos y siempre que vienen a su memoria lo recuerda por ellos. Y luego en el verso 5 es el segundo aspecto de esta acción de gracia que le da a Dios y es por la participación en comunión que ha tenido con este hermano en el Evangelio. Y la tercera es por la seguridad que disfrutan los hermanos en Jesucristo por la salvación eterna que el Señor provee. Y ahí en ese verso 6 nos puntualizamos en la tercera frase de ese verso, en la tercera parte de ese verso. La primera es, estando persuadido de esto. Y la segunda, el que comenzó en vosotros la buena obra. Y la tercera, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pienso yo que ese Filipenses 1:6 nos da un panorama desde la conversión hasta la glorificación completa, ¿verdad? Que Dios tiene un compromiso no solamente de salvarnos por habernos escogido desde la eternidad, sino también de presentarnos ante Él, ya con un cuerpo de gloria. Hay una garantía y hay un sello de garantía en este verso 6. Y entre esa frase, la tercera frase, la repito, ahí el apóstol Pablo exhibe segundo momento de su seguridad, como le expresa la I. Dios va a continuar la obra de perfección hasta arribar a una culminación completa y en un alto grado de perfección. ¿Cuál es la corona de esa labor de perfeccionamiento? La glorificación. Cuando el Señor le entrega a usted un cuerpo de gloria, libre de lágrimas, libre de enfermedades terminales, libre de muerte, libre de dolor,
libre de angustias, libre de pesares, libre de traiciones y de toda la oscuridad que vivimos en esta vida terrenal. Dios tiene ese compromiso. Va a arribar al puerto eterno de la salvación, esa hora de perfeccionamiento en una terminación plena y completa. Y eso va a ser el día de Cristo, ¿no? El día cuando el Señor regrese por su iglesia, que es el arrebatamiento. Ahí el Señor, a los que hayan muerto en el Señor, los levantará en resurrección. Y los que estén vivos para ese momento van a seguir a los que se levanten en resurrección. Y analizamos el texto de 1 Tesalonicenses 4, versos 15 y 16. Si lo busca, por favor. Dice ahí el apóstol Pablo de la siguiente manera, hablando de este tema del arrebatamiento, que es un misterio, y que ahí lo está mostrando. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si usted nota, el apóstol Pablo tenía la esperanza de que durante su vida terrenal el arrebatamiento ocurriera. Pecó por creer así y no ocurrió en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es inminente, no tiene señales previas, puede ocurrir en cualquier momento. Esa es la inminencia, algo que puede ocurrir ya. Puede ser que aquí, en este momento, todos nos levante el Señor y venga, ¿verdad? En este momento, puede ser que sea el otro año, dentro de 5 o 10 años, no lo sabemos. Ese es el momento de la culminación del proceso de perfeccionamiento. Ese es el sello de nuestra seguridad. El apóstol Pablo está orando por estos hermanos de la iglesia de Filipos. En realidad, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Haciendo un repaso así rapidito. Cuando él dice, les digo esto por palabra del Señor. ¿Qué significa eso, palabra del Señor? ¿Acaso lo que va a hablar el apóstol Pablo era algo que ya estaba registrado en los evangelios? En realidad no hay ningún antecedente del arrebatamiento hasta el momento que él lo muestra aquí en este texto de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. El único antecedente previo a este es San Juan 14, versos 1 al 3, ¿lo recuerdan? Cuando el Señor les dice, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué tienen miedo? Les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuere, no levantaría moradas para ustedes y yo voy a regresar, los voy a tomar conmigo y me los voy a llevar al cielo. Ahí me está hablando del final de la gran tribulación, hermano, está hablando del arrebatamiento. Pronto vendrá el Señor por su iglesia, sonará la trompeta y solo los creyentes le escucharán y serán levantados, serán desarraigados, serán quitados de la tierra, serán arrebatados para recibir el Señor en las nubes y estar con él. En realidad no se refiere a eso. Y vimos algunos textos del Evangelio de Mateo, también lo recuerdan, y del Evangelio de Juan, donde algunos arguyen que probablemente esto de palabra del Señor que menciona aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 y 16, son dichos del Señor durante su ministerio terrenal, cuyo mensaje esencial pudo haber quedado registrado en esos pasajes del Evangelio. Pero los analizamos todos y ninguno de ellos habla del arrebatamiento, sino de la segunda venida del Señor con sus santos a reinar al final de la gran tribulación. Eso es, hay que diferenciarlo bien. Es más, las únicas coincidencias que encontramos entre esos textos de los evangelios que nos arguyen y este de Tesalonicenses solo hay 3. Una trompeta, ¿lo recuerdan? Una resurrección y una reunión de los escogidos. Entre esos pasajes que analizamos el domingo pasado y este, de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, son más grandes las disparidades que hay que las semejanzas. En aquellos pasajes que leímos el domingo pasado, es el Señor el que viene a las nubes, al final de la gran tribulación. En este nos dice que son los santos los que ascienden a las nubes a recibir al Señor. En los pasajes que leímos de esos evangelios, también vimos que son los ángeles los que vienen a reunir a los escogidos. Eso solo va a ocurrir al final de la gran tribulación. Pero aquí nos dice que el Señor en el arrebatamiento hace esa tarea de manera personal. Él viene a recogernos a todos y a llevarnos con Él al cielo. En esos pasajes de los evangelios que analizamos el domingo pasado, no se habla de la resurrección, pero aquí es un tema esencial. Porque no puede haber arrebatamiento sin resurrección para los que ya se fueron con el Señor. Ahí, hermanas, ¿cómo se van a ver a su mamá? Enterita.
La van a ver como se fue, enferma. La van a ver entera. ¿Cuántos hemos visto a nuestros parientes morir en el Señor? ¿Cuántos han tenido parientes que han muerto en el Señor? Mi madre partió. Y entonces la vamos a ver quién es que le da promedio, hermanos, del cuerpo de gloria. Sorpréndase, va a ser más o menos entre los 30 y los 40 años. Esa va a ser la edad en la eternidad. ¿Qué les parece, hermanos? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, los salmos dicen ante el Señor Jesucristo, tú tienes el rocío de tu juventud. Y el tema judío de la juventud, un hombre salía de su casa sorprende de los 40 años. Era la mayoría de edad. Los hijos se quedaban cuidando a sus padres. Y de ahí salían a volar. Vaya a Estados Unidos, ahora de 18, 16 años, ya los mandan, ya van solitos a hacer lo que les da la gana con su vida. Qué triste. Bueno, no es maravilloso lo que nos espera, hermanos. ¿Verdad que sí? Maravilla. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Bueno, en aquellos pasajes tampoco se menciona orden de ascensión en este siglo. Nos dice que los muertos en Cristo van primero, y luego los que estén vivos para ese momento le siguen, y luego a reunirse con el Señor en el cielo. Amén. Yo creo, hermano, que de repente esta cosa está más cerca de cuando creímos. No sé si ustedes vieron una noticia del Pentágono y del director de la NASA hablando de que en el sistema solar probablemente hay una nave nodriza extraterrestre. ¿Vieron eso? Le dicen una autoridad federal allá. Están preparando a la humanidad para una supuesta abducción extraterrestre. Y eso no va a ocurrir. Es Cristo el que va a venir a llevarse lo suyo también. Va a sacar de aquí. Bueno, esas son esas discrepancias que hay ahí. Podríamos decir entonces lo contrario, que el apóstol Pablo decir, debido a esto, porque en palabra del Señor está diciendo entonces que está refiriendo algo que dijo el Señor que no está registrado en los evangelios. Yo digo que antes de llegar a esa conclusión, tenemos de pensar lo que dice el apóstol Pablo, que es una revelación que Dios le dio a él ahí para los hermanos de Jerusalén. Una revelación que nunca antes había sido revelada en el pasado, pero que hoy es mostrada en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo tiene el privilegio de decirlo por primera vez a la iglesia de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica tenían información del día del Señor, lo vimos, claro que la tenían, sabían que Cristo iba a venir, ¿verdad? A la tierra a juzgar y establecer un reino de gloria, de justicia y de santidad, como dice la palabra de Dios. Sí tenían información, pero ignoraban el tema del arrebatamiento, porque ellos estaban sufriendo persecución, y en esa persecución muchos de sus parientes habían muerto y estaban preocupados. ¿Qué va a pasar con nuestros seres queridos? Y él les dice, no se preocupen, el Señor viene por su iglesia, y ellos son los primeritos que se van a levantar en la Es un misterio, digamos, es un pasado, es algo, una verdad que se ha mantenido oculta en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento revelado. Y este es uno de los misterios revelados en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento. ¿Por qué hablamos del arrebatamiento? Es la etapa, es el momento final que está asociado con nuestra glorificación, hermanos. Es el momento de arribar a la eternidad. A veces usted, en sus pesares, en sus quebrantos, a veces hasta de su salvación duda, ¿sí o no? A saber si no seré cristiano, es peor que un mundano. Muchas veces pensamos de esa manera y juzgamos a los demás hermanos por ese tipo de conductas y de expresiones. Pero hay una seguridad que Dios da. Vamos a arribar en el más alto grado de perfección al cielo de Dios, en gloria. Amén. Bueno, luego ahí nos dice, voy a regresar, regrese por favor, ya terminé Tesalonicenses 4, 15 y 16. Les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Él está hablando en primera persona y asocia también al resto de los hermanos a los cuales se dirige, que son los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo, hermanos, creía con firmeza que el arrebatamiento iba a ocurrir mientras él estuviera en la tierra. ¿Verdad?
Lo que pasa es que el apóstol Pablo ignoraba el tiempo de Dios. Pero él creyó, como el resto de los hermanos de su tiempo, que el arrebatamiento era una cosa que iba a ocurrir pronto, rápido, así como usted y yo estamos creyendo. Yo no sé si el arrebatamiento va a ocurrir durante mi vida, pero yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Tenemos toda la misma esperanza. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Muy bien, vamos a Romanos 13:11. Mire cómo expresa en todos estos textos que vamos a ver el anhelo del apóstol Pablo. Ahí lo puede ver también en pantalla. Si no anda Biblia, retiene. Si no, vaya a ir a la librería. Y si no tiene piso para comprarlo, no le regalamos una. O sea que no hay escapatoria. En Romanos 13:11. Vamos a ver qué nos dice ahí. Mire la esperanza con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía en este evento hermoso. Y esto, conociendo el tiempo, es decir, el Señor inminentemente regresa a arrebatar su iglesia, y esto conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice el apóstol, está más cerca, se ha acercado nuestra salvación que cuando creímos. Qué hermoso, ¿verdad? Ahí no está hablando, hermanos, de tiempo en el sentido cronológico, no está hablando de un evento puntual en la historia. Eso es lo que él está invocando ahí. Y lo hace de esa manera. Nos dice, levantémonos del sueño, hermano. ¿Qué les pasa, creyentes de Roma? ¿Qué les pasa? Levántense del sueño espiritual. Ahí nos está hablando, hermano, que hay una apatía, hay un letargo espiritual en todas las épocas que a la iglesia le ha tocado vivir. ¿Cómo se manifiesta? En nuestra indisposición a las cosas de Dios. Yo miraba ayer a la hermana Glenda, que no está aquí hoy. La hermana Glenda Bonilla vive allá más cerca de Sabana Grande que de acá. Y la vi venir al evento, en vez de la tormenta, los rayos, los truenos y todo. Y después me dice, pastor, voy a una boda a otra aldea. Me dice. Yo estaba aquí. Es levantarse del letargo espiritual, hermano. Es no poner excusas. Es estar, porque el Señor viene por seguir, es decir, el Señor del arrebatamiento es inminente, dice el apóstol Pablo. ¿No? Tiene que cambiar esa manera de reaccionar a las cosas de Dios. Tenemos que apasionarnos por el Señor, por su obra, por su servicio, ¿no les parece? Y ahora todo es Zoom, hermano. Y Zoom, y Zoom, y Zoom, ¿verdad? Parecen abejas, solo Zoom, Zoom, Zoom. No, hermanos, hay que volver a la presencialidad. Hay que estar en la casa de Dios. Si la hermana dice, ¿cuántos minutos son de Nueva Arcadia? Donde vive la hermana hasta Gaby conoce, ¿cuánto? Una media hora. En la carretera del sur, con el tráfico que hay. Aquí tengo dos hermanos queridos con ese pie que vienen desde las Tres Rosas, y aquí a Baedianle, ¿cuánto es? ¿Cuántos kilómetros son? 23 creo que quedan, ¿verdad? Tomen asiento. Sí. ¿Por qué? Porque hay un anhelo. Ven, hay que vencer el letargo espiritual, la pereza espiritual hay que vencer. Y entender, hermanos, que el rapto es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y aquí cuando dice el apóstol Pablo, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, no quiere decir que hasta que venga el Señor yo voy a ser salvo. Nos está hablando del último momento de la redención, que es la glorificación. La glorificación está cerca, hermanos. Vaya a los gimnasios, ahorita la moda. Usted se tropieza con unos hombres que así son los hombros y las patitas así chiquitas. Es una onda que les han agarrado las mujeres exhibiéndose ahí todo. Mire, para que usted mire que la mona está en el mismo palo siempre, mire. No sé cuántos siguen de cerca las excavaciones de Pompeya y de Herculano. Son dos muestras claritas de cómo era la vida en aquellos tiempos. Mire, hermano, en cada cuadra había un gimnasio. Solo mire las esculturas de la Grecia clásica, ¿verdad? Gente musculosa, perfecta, y lamentablemente los creyentes siguen eso. Yo no digo, hermano, que no debe andar obeso, ¿verdad? Uno debe cuidarse y comer bien, pero esas cosas, hermanos, son señales de la cultura actual.
preocuparse más por cómo yo me veo, cómo me ven los demás, cómo me perciben los demás, si quieren que esté en Cristo, hermano. Es lo que vale es tener el Señor. Amén. Gordito, flaquito, el Señor murió por ti en la cruz del Calvario, hermano. ¿Sí o no? No sé por qué ni a la iglesia vienen por estar metidos en los gimnasios. A las 11 vaya ahí a los moles, ahora todos los moles hay gimnasios. Ahí está metida la gente. Increíble. Y es parte de la canasta básica, imagínese usted, hermano. Parte de la canasta básica, está pagando un gimnasio 3,000 pesos al mes, lo que sea. Hermano, levantémonos del letargo. Nuestra glorificación está cerca. No hablo de la justificación, está hablando del momento final. Ya estamos cerquita de la meta, hermano, de ser glorificados, nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:14. Es que tenemos que contextualizar, ¿verdad? No la Biblia no se contextualiza en base a los eventos. La Biblia se contextualiza en base a lo que la misma Biblia dice. Y ese debe ser el horizonte para poder ver lo que está pasando ahí afuera. Mira lo que nos dice 1 Corintios 6:14. Ahí habla con la misma intención, el apóstol. Y Dios que levantó al Señor, mire qué esperanza, hermano. También a mí, a nosotros, nos levantará con su poder. Esto tiene relación con el arrebatamiento, el momento final de nuestra redención, que es la glorificación. Mira, hermano, el cuerpo suyo, el cuerpo de cada creyente, tiene una relación eterna con Cristo que no puede ser destruida. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo una cosa. El cuerpo del creyente va a ser cambiado, va a ser resucitado, va a ser glorificado y va a ser convertido en un cuerpo indestructible, en un cuerpo celestial. Amén. Amén. Esa es su verdadera vestidura. Este cuerpo se va a llenar de gusanos en cualquier momento, hermano. Si usted va a una sala fúnebre y está velando un cuerpo que ya ni entrañas tiene, ¿cierto? Ya está en descomposición, hermanos. ¿No? Eso no, usted no va a resucitar con ese cuerpo que pudrió, que se engusanó. Dios al Señor le va a dar un cuerpo de paquete, un cuerpo nuevo, de gloria, indestructible, cambiado por el poder de Dios. Aquí lo dice el apóstol. Y Dios que levantó al Señor, si Dios levantó al Señor con su poder, también a ti te levantará con su poder. Hay una relación eterna entre el creyente que no solo es espiritual, también es física. En el cambio de un cuerpo terrenal que vuelve al polvo a un cuerpo de gloria. Amén. Ahí mismo en Corintios, vamos a Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas, si usted mira el título, ¿cuál es el título de 1 Corintios 10? Amonestaciones contra la idolatría. Y dice ahí en el verso 11, y estas cosas, es decir, los problemas que tuvo el pueblo de Israel con la idolatría, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y miren cómo se ve situado en la historia de Dios, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted y yo estamos en el tiempo de los fines de los siglos. Este es el tiempo del Mesías. Estamos, hermanos, viviendo las últimas horas de la historia de la redención, previo al reino mesiánico. Así se miraba el apóstol Pablo, y así lo enseñaba en toda la iglesia. Se citaba, él anhelaba, deseaba que el arrebatamiento fuera en su mañana, en su inmediatez. Así debemos vivir los creyentes. Ayer dijo algo el pastor Carlos Núñez que me impactó, de muchas cosas que me impactaron de lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: el día que tú llegues ante el tribunal del Señor, Él no te va a pedir los títulos académicos de tus hijos, y te va a premiar por los lugares en el mundo que viviste o visitaste. Te va a llamar a cuentas por lo que hiciste con tus hijos con el Señor. Y es cierto. Es cierto, hermano. Esa es una gran verdad. Bueno, vamos también a 1 Corintios 16:22. Este es un texto impactante.
Y está al final del epístola. 1 Corintios 16, 22. Ahí está, si usted lee en el capítulo 16, el verso 13 hasta abajo, hasta el 24, son salutaciones finales. El apóstol Pablo siempre era agradecido y recordaba por nombre a los hermanos de las iglesias que él había fundado y visitado. Y se mira como un corte en este verso 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, dice el apóstol. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Después de esas hermosas salutaciones, usted las puede leer en casa, el verso 13 hasta el 21. Él dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Por qué lo está diciendo el apóstol? ¿Por qué se lo está diciendo a la iglesia de Corinto? ¿Sabe usted qué significa anatema? Recuerda Cana, cuando Josué envió a un poco contingente a conquistar Ai, que era una ciudad tal vez de unos 10,000 o 12,000 combatientes, y resultaron derrotados. ¿Por qué? Porque Acán había tomado el anatema, porque Dios había prohibido que no tomaran de oro, una vestidura babilónica de buen precio, unas cuantas monedas. En realidad era una fortuna la que él cayó en esa tentación. Y él había dicho: no toquen el anatema, porque si ustedes tocan el anatema, van a tener problemas, van a salir derrotados frente a sus enemigos. Entonces, Josué se puso en un mar de nervios, que dijo: estos cananeos que ya conquistamos Jericó y ahora con una derrota van a venir, nos van a rodear y nos van a seguir. Anatema significa algo que es consagrado para la destrucción, algo que Dios consagra, aparta para la destrucción. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a los Corintios? Y en medio, ¿recuerdan los problemas que había en Corinto? Mal uso de los dones, había pecado, había un montón de cosas en la iglesia. Yo creo que el apóstol Pablo, y me uno a varios comentaristas alrededor de esto, está diciendo al Señor: llévate de la iglesia a los creyentes nominales, a los creyentes falsos, que están poniendo en riesgo el bienestar espiritual de la iglesia. ¿No les parece? Que la expresión al final es violenta. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Llévate, Señor, a todos aquellos que causan problemas en la iglesia de Corinto. Creyentes nominales, falsos, que están poniendo en riesgo la vida espiritual. Ovejas cachudas que solo embisten. Llévatelos, Señor. Y manifiesta al final el gran anhelo. Porque también esto puede relacionarse con un anhelo ferviente porque el Señor es. Mira, hermano, cuando usted lea las noticias, en vez de ponerse a blasfemar y hablar mal de un partido, del otro, de un gobierno y del otro, que en la potencia, que no sé qué allá, ¿sabe cuál debe ser nuestra expresión? Ven pronto, Señor Jesús. Ven por tu iglesia. Maranata. Ven por tu pueblo. Esa debe ser nuestra expresión. ¿Usted cree que si se va a Francia, se va a ir a Alemania, o se va a ir a Crimea, o se va a ir a los países escandinavos, o se va a ir a Islandia, Australia, o se va a ir a América del Norte? Usted va a estar seguro. Todo el mundo se está cayendo, se está derrumbando moralmente. Los peligros cada vez van a ser mayores. La gente se cree que por formación académica o por ganar más dinero eso es seguridad. Es seguridad, más bien lo pierde y lo aleja de Dios. ¿Sí o no? Para nada, el Señor viene. Será el anhelo del apóstol, aquí lo expresa. Bueno, vamos a otro pasaje. Filipenses 3, 20 y 21. Estamos aprendiendo, hermanos. No voy a comer salteado aquí, ¿verdad? Sí, hombre, trabajando un mes no, y el otro así, pero estamos juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver Filipenses, ¿no? Este pasaje es precioso. Aquí lo vamos a ver en el estudio, ya al final. Bueno, Filipenses 3, 20 y 21. Mire qué hermoso.
3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol, ¿dónde está? En los cielos. Subraye, mira la misma esperanza, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ahí va la esperanza extendida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza del apóstol. Usted nota, lo ha dicho en Romanos, lo ha dicho en el texto que leímos de Corintios, y ahora se lo está diciendo a los filipenses de otra vez. ¿Qué es el cielo? Es un lugar donde andan angelitos revoloteando, haciendo circuitos, que tienen unas alitas así como emplumadas, ¿verdad? Hay una iglesia aquí cerca de la mía, donde dice que caen plumas de ángeles. Yo le dije, ¿dónde dice la Biblia? Las alas, perdón, exactamente. Cae con godior, y yo le digo a un hermano, y le digo eso. Bueno, ¿y por qué no recoges de ahí unas cuantas onzas y lo vas a vender del rico ya? Y lo depositas. Nunca recoge nada. Bueno, cierro el paréntesis. El cielo es donde Dios muere y donde Cristo está. Cristo ascendió a los cielos y está ahorita. Ya no tiene listas las moradas eternas. Estamos tan listas. Ya el hermano Emilio tiene los apartamentos, Andrés de sí. A ver ustedes, un montón. No, pero hay espacio para todos. Por eso tiene, hermano ya tiene, Andreita ya tiene, Anita ya tiene. Bueno, todos tenemos. El cielo es donde Dios mora y donde Cristo está. Pero también es mi hogar, mi verdadero hogar, ¿verdad? Ese es mi hogar. Ahí está mi nombre inscrito en el padrón celestial, el libro inalcanzable de la vida, donde Dios no puede borrar a los que Él ha elegido. Y también ahí está mi herencia eterna. ¿Y sabe qué más? En el cielo están los demás creyentes ya, los que murieron en el cielo. Están. Repito, el cielo es la morada de Dios, donde está Cristo presente. Es mi hogar. Ahí está mi nombre inscrito. Ahí tengo una herencia eterna y ahí están mis amados que se fueron con el Señor, los demás creyentes. Es una cosa extraordinaria, maravillosa. Hermanos, nosotros pertenecemos a un reino que está sujeto a nuestro Rey Celestial y nosotros obedecemos las leyes divinas, que son estas. Amén. Estas son las leyes divinas. Y nos dice aquí este texto, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Salvador, al Señor Jesucristo. Yo estoy esperando, usted está esperando la venida del Señor, le da miedo. Dios, un creyente que le da miedo que Cristo venga por su iglesia, revísese, ¿verdad? El momento más esperado. Esperamos con paciencia, pero también con expectación la venida del Señor. Un espectáculo, hermanos. Imagínese usted volando hacia arriba y viendo millones de creyentes ascender de la tierra, lo mismo en las nubes. Es un gozo. Creo que vamos a llorar si se puede en el momentito, ¿verdad? Porque ya en cuerpo de gloria no hay llanto, pero una emoción indescriptible. ¿Cómo va a ser el cuerpo del creyente? Aquí lo dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea que semejante al de la gloria suya. ¿Cómo va a ser su cuerpo glorificado? Como el del Señor después de la resurrección. ¿Lo recuerdan? El Señor atravesaba paredes sólidas, atravesó puertas, comió pescadito a las brasas con pan, ¿sí o no? Ese es el cuerpo de resurrección de Cristo. Y lo dice, será igual al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo gusanoso, lleno de enfermedades, que le duele un oído, que le duele la cabeza, que le duele la rodilla, que la gota,
que los triglicéridos, un cuerpo ruin, hermano, un cuerpo de humillación. Aparte de eso, por humillación del mismo pecado, va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. María dice, María se confundió, pues ella lo andaba buscando en la tumba y el Señor le dice, ¿qué busca María? Ella creía que era el hortelano, el Señor, en el mejor momento del cuerpo. El cuerpo de nuestro va a ser semejante al de Cristo después de su resurrección. Esa es una gran realidad. Un cuerpo diseñado, adaptado por completo para la vida en el cielo. ¿Usted cree que si se va con este cuerpo miserable en el cual vivimos, va a sobrevivir en el cielo? Se desintegra en el acto, ¿no? Nadie puede estar ante el Señor, ante esa santidad hermosa y perfecta. Dios nos va a dar un cuerpo de gloria para que sea capaz de vivir junto a Él en el cielo. Y Dios puede, hermanos, aquí nos dice el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo ha creado las leyes naturales. Por ejemplo, si usted se tira de un edificio como el Empire State allá en Nueva York y cae abajo, usted va a explotar, no va a encontrar nada, se va a desintegrar del impacto, porque ha violado una ley natural que es la ley de la gravedad. Pero Cristo también puede vencer la ley de la gravedad si a Él le da la gana. Y no pudo aquel sacar el hacha del agua y que flotar. Cristo puede crear leyes naturales y también indisponerse a ellas si Él quiere. Porque Él es el Dios providente y Él hace con nosotros lo que quiere y lo que le da la gana. Bendito sea Dios. Bueno, mira la esperanza. Vamos a 1 Timoteo 6:14. Mire cómo es la esperanza que venía. Hemos visto epístolas donde el apóstol Pablo es esperanza a iglesias que lo había fundado. Ahora veamos qué le dice a Timoteo. No. 1 Timoteo 6:14. Y le dice que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión. Y mire lo que sigue. Ráyelo. Hasta la aparición de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mandamiento a guardar sin mácula y sin reprensión? La verdad revelada de la palabra de Dios. Voy a reiterar algo que dijo también ayer el pastor Carlos Núñez, y lo voy a decir de otra manera. Definen el Espíritu Santo, los carismáticos pentecostales, como algo de espectáculo, de sentires, como un payaso de altar. Así lo definen. No es así. El Espíritu Santo es el encargado de implantar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo dijo el pastor Carlos, y de guiarnos. Él es nuestro ayo para guiarnos a Cristo y hacer efectivo el proceso de santificación diaria para que eso se vaya aumentando y vaya creciendo hacia el bien. Le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Jesucristo. ¿Sabe qué le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? El arrebatamiento es inminente. Y esa debe ser la gran motivación de tu vida para mantener el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta que te mueras o hasta que el Señor regrese por su iglesia. Esa es la gran motivación. Mire, a un pastor de llamado le sobran motivos para salir corriendo. ¿Por qué se mantiene? Porque Cristo viene, Maranata. El Señor viene por su iglesia. ¿Qué mayor incentivo que serle fiel al Señor y mantenerse fiel al llamado que Dios ha puesto en un hombre de Dios, cualquiera que sea, que no sea el hecho de que el Señor viene? Amén. Bueno, eso se lo dice a Timoteo. Veamos qué le dijo a Tito. Vamos a Tito. Tito 2:13. En eso termino. Mire qué hermoso es. Aguardando la esperanza, bienaventurado,
¿Qué más? Y la manifestación gloriosa. ¿De qué? De nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de los creyentes? El arrebatamiento, hermanos. La segunda venida del Señor por su iglesia. Al final de la gran tribulación, el Señor viene con su iglesia, que es otra cosa. En el arrebatamiento, el Señor viene por su iglesia. Y al final de la gran tribulación, el Señor viene con su iglesia a juzgar y a establecer su reino de gloria. Es la esperanza bienaventurada, sinceramente. Yo no sé, hermano, cómo las teologías disparatadas que andan por ahí que Dios te va a prosperar. Yo no digo que no estoy en contra de eso. Dios puede prosperar la gana y Dios le da la oportunidad, pero los creyentes tienen que entender también que si Dios les da la oportunidad de amasar riqueza es para que les sirvan con su riqueza, pues. Inviertan en la obra de Dios. No estoy en contra de eso. Pero dame la esperanza del creyente. Hace el creyente, sinceramente, cada día que se levante, allá o en el transcurso del día o en la noche, día Señor. No voy pronto porque ya no aguanto, me quiero ir de aquí, quiero evadir problemas. No, es que es necesario que el Señor venga por Dios. Esa es. Esta es la esperanza bienaventurada de los creyentes, que incluye la resurrección. Porque al anhelar que Cristo venga por su iglesia, estoy anhelando también que aquellos que se fueron con el Señor resuciten. Échate menos tus seres queridos que se fueron. Entonces dijera el Señor, ven por tu iglesia. Yo quiero ver a mis seres queridos de nuevo. El Señor. Bien. Vamos a morar juntos. En el cielo de Dios. Y eso incluye también, de alguna manera, el reino del Señor con sus santos en gloria, porque vamos a llegar al cielo, no a estar calle, hermanos. Al cielo empezamos a glorificar y alabar al Señor por toda la eternidad. Solo es una tarea de tiempo completa. Y dice aquí algo más, le dice a Tito, mire qué hermoso, cómo el apóstol Pablo cultivaba esto en sus días de los siervos, él había formado, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Esa manifestación gloriosa, para mí, hermano, y para usted, ¿sabe qué es? Un día, usted va a ser librado por completo de la presencia del pecado. Nunca más, no más odio, no más rencor, no más pleitos, no más guerras, no más menosprecio, no más humillaciones, no más dolor, no más luto. Todo eso es producto de la caída del hombre. Un día todo eso va a ser extirpado por completo de su ser entero. Y esa es lo que el apóstol Pablo llama aquí la manifestación gloriosa. Un día, hermanos, nos vamos a levantar sin ningún gramo de tentación. En gloria. Perfectos. Completos en el Señor. Y me encanta la forma como termina. Voy a leer todo el verso. Aguardando la esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa en nuestro gran Dios. Mi liberación completa de la presencia del pecado. De su efectividad en mi vida. De nuestro gran Dios. ¿Qué? Y Salvador Jesucristo. Cristo no es una emanación de un poder superior, como dicen los gnósticos. Cristo no es un ser creado, como dicen los mormones. Cristo no es un ser que todavía peregrina en el universo hasta arribar a la presencia de Dios, como dicen los adventistas. Cristo es Dios. Y aquí lo dice. En nuestro gran Dios. Está hablando de la deidad de Cristo, coigual, en la misma sustancia y procedencia de Dios. Él es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Los que tienen la disciplina de ganar almas, no solamente plantéele a la gente que Cristo es el Salvador, dígale también que es el Mesías de Dios, que Cristo pronto regresará por su pueblo, por su iglesia. Bien. Es importante, ya estamos en un tiempo donde hay que ir aclarando estas cosas y decirle a la gente que Cristo es Salvador, pero también es el Mesías. Bien.
venga el otro domingo, se la pierda. Venga a comer la carne de la palabra de Dios. Gracias a usted, querido. ¿Ya lo oído? Porque cocinar bien. Oremos, hermanos. Vamos a pedir. Gracias, Padre, por la bendición de tu santa palabra. Gracias, Padre, por lo que estamos aprendiendo tanto de esta carta de Filipenses, esa seguridad que tenemos creyentes y por la cual el apóstol Pablo le daba gracias a estos hermanos de Filipo que habían entendido bien más tu concepto, las verdades de tu palabra en relación con una seguridad eterna. Maranata, ven pronto, Señor. Ven a arrebatar tu iglesia, es necesario. Así es nuestro sentir y nuestro anhelo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Esa es la manifestación gloriosa. Un día, Padre, queremos que se quite de nuestro cuerpo toda la presencia efectiva del pecado. Quedemos completamente inmunes a él cuando nos des nuestro cuerpo de gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a los padres en este día, bendice a las madres que hacen el doble papel. Dale fuerza, aliento, bendición, Padre, a cada uno de ellos. Bendice a tu iglesia. A nadie le falte nada en casa. El que no tenga trabajo, que lo tenga, Padre. Provee el alimento diario, Padre. Gratitud en nuestros corazones por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En nombre de Jesús.